Bueno, jóvenes, vamos a continuar con estos dos últimos ejemplos de demostración de validez de razonamientos. Para ello vamos a observar este ejemplo, el 5, en el cual tenemos tres condicionales como premisa y la conclusión es una proposición simple no P. ¿Ya? Entonces vamos a analizar. Tenemos si no P, entonces Q. Tenemos si P, perdón, a ver otra vez, si P, entonces Q, si P, entonces R, si R, entonces no Q y no P. Vamos viendo si podemos ir simplificando de a poco, ¿ya? Comencemos con inferencia. 4. ¿Podemos sacar algo de estas? Si P entonces Q, si P entonces R, si R entonces no Q. Miren, entre estos dos condicionales, parte de P llega a R, parte de R llega a no Q. Directamente podemos hacer desde P hasta no Q, aplicando transitividad o ley de silogismo hipotético. Entonces, si P, entonces no Q, por silogismo hipotético de 2 y 3. Silogismo hipotético dice si P entonces R y R entonces no Q, la conclusión va desde el primero hasta el final. Si P entonces no Q. Estas son la proposición 2, la 3 y vamos infiriendo a la 4. ¿Listo? Ya. Tenemos si P entonces no Q. Ahora, jóvenes, miren, tenemos en la 1 si P entonces Q y si P entonces no Q. Si ustedes saben, si han seguido los ejemplos, y en el segundo video de ley de inferencia les mostraba la ley del teorema del absurdo, cuando tenemos dos condicionales con el mismo antecedente y el consecuente de ambos condicionales es opuesto entre sí. Miren, si P entonces Q, si P entonces no Q, la conclusión es no P. Vaya, ¿cómo es eso? Si estudio, apruebo el examen. Si estudio, no apruebo el examen. Mejor no estudio, dicen muchos de los compañeros, por el teorema del absurdo. Por teorema del absurdo, por teorema del absurdo de 1 y 4. ¿Ya? Y demostramos exactamente lo que queríamos. Demostramos exactamente lo que queríamos. Pero, ¿cómo es eso del teorema del absurdo? Hay otro camino. Imaginen que no llegamos acá. Imaginen que todavía no llegamos ahí. Ahí ya estamos demostrando que el razonamiento es válido, aplicando la ley del teorema del absurdo. Imaginemos, 5. Entonces, teníamos hasta acá, hasta el paso 4. Teníamos P, entonces Q, si P, entonces no Q. A ver, apliquemos las equivalencias de los condicionales. No P o Q por equivalencia del condicional de 1. ¿Ya? La equivalencia de este condicional entre estos dos hemos sacado por silogismo hipotético o transitividad la inferencia de la premisa 4. Ahora, de este estoy sacando su equivalencia del condicional. Un condicional equivale a la negación del antecedente o el consecuente. Muy bien. 6. Del condicional de la 4. La equivalencia de este condicional dice negación del antecedente o el consecuente. En la 4, el consecuente es no Q. Por equivalencia del condicional. Eso es de la 4. ¿Listo? Tenemos entonces estas dos nuevas proposiciones luego de haberlas inferido. ¿Ya? Luego de haber inferido aplicando la equivalencia del condicional. Entonces hemos usado también esto. ¿Listo? 7.
Vamos a seguir infiriendo. Una vez que tenemos dos premisas, lo que podemos hacer es unirlas en una sola, aplicando la ley de adjunción. Y hagamos eso. Negación de P o Q y negación de P o no Q por adjunción. No tengo mucho espacio, por eso estoy ahorrando al escribir. Por adjunción de 5 y 6. Estas dos líneas las uní mediante la conjunción. Eso es por la ley de adjunción. ¿Listo? Inferimos nuevamente. Ahora sí, apliquemos. ¿Qué podemos observar acá? Tenemos dos paréntesis adentro con la disyunción inclusiva y la primera proposición es no P. Se repite, no P o, no P o. Muy bien, y afuera es el operador contrario. Adentro hay O y afuera hay I. Podemos factorizar aplicando distributividad. No P o y adentro queda Q y no Q. Eso es por distributividad de 7. ¿Ya? Hemos factorizado no P o, nos queda Q y no Q. Muy bien. Seguimos infiriendo. Ahí lo que hemos hecho, fíjense, para inferir las 5 y las 6 hemos aplicado equivalencias del condicional. Para obtener la inferencia número 8 hemos aplicado la propiedad de distributividad o teorema de distributividad de las 7. Continuemos. Fíjense, ¿qué hay aquí adentro? Q y no Q. Tenemos una proposición y su negación. Ahorita es de día y es de noche. No existe eso. Los estudiantes del curso de álgebra son todos hombres y son no hombres, ¿no? Ningún estudiante es hombre y no es hombre a la vez. Ningún estudiante es hombre y mujer a la vez. Eso no existe. Entonces esto es falso. ¿Por qué es falso? Copiamos lo del principio. No P o falso. Por complementación. Por complementación. Miren, estamos utilizando teoremas de álgebra proposicional. Por complementación de la 8. Una proposición y su negación es falso. Ya lo habíamos estudiado cuando aplicábamos teoremas de álgebra proposicional para simplificar proposiciones compuestas. Acá, al demostrar la validez de un razonamiento, aplicamos las leyes de inferencia. Acá están. Pero también podemos aplicar equivalencias y también podemos aplicar teoremas. Miren estos dos teoremas de álgebra proposicional. Finalmente, un teorema más. Cualquier proposición o falso es esa proposición. ¿Por qué? Por identidad de la 9. Entonces seguimos aplicando los teoremas de álgebra proposicional. Es lo que habíamos obtenido. Si ustedes no conocían el teorema del absurdo y de todos modos podían haber demostrado la validez de este razonamiento. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque hemos inferido y hemos llegado exactamente a la conclusión. El razonamiento es válido. Lo habíamos logrado por el teorema del absurdo, pero si no se lo sabían, que dice dos condicionales, los dos tienen el mismo antecedente y los dos tienen el consecuente y la negación de ese mismo consecuente. ¿Ya? Este es el teorema del absurdo. Esta es la demostración del teorema del absurdo. ¿Ya? Es la demostración del teorema del absurdo. Cuando se tienen dos condicionales en los dos se tiene el mismo antecedente y en los dos se tiene el consecuente en uno afirmativo y en el otro negativo,
La conclusión es la negación del antecedente. Todo esto que ven acá es lo que les prometí, la demostración del teorema del absurdo. ¿Ya? Ahora, pasemos a este otro y último ejemplo del tema de razonamientos que vamos a hacer. Tenemos, muy similar al segundo ejercicio de la tarea, tenemos una proposición simple y tenemos un condicional donde tenemos como antecedente la negación de esa proposición simple. Y la conclusión, negación de el consecuente del condicional. Comencemos a inferir. Busquemos, aplicando leyes de inferencia, un condicional y la negación del antecedente. No hay ninguna ley de inferencia. La que tenemos con el antecedente es, si tenemos un condicional y exactamente el antecedente, la conclusión es el consecuente. O si hubiéramos tenido un condicional y la negación del consecuente, hubiéramos inferido como conclusión la negación del antecedente, pero no es el caso. No es ni modus ponendo ponens y tampoco modus tollendo tollens, que les acabo de mencionar en este momento. ¿Qué podemos hacer? A ver, intentemos. Equivalencia del condicional. Negación de el antecedente. Si el antecedente es no ere, su negación es no ere. O T. Por equivalencia del condicional de 2. Ya. 4. A ver, por doble negación desaparece esa doble negación y queda R o T. Por doble negación de 3. Ya está. Ahora, podemos relacionar con la 1. Intentemos. 5. R y R o T. Es decir, cuando tenemos dos premisas, podemos juntarlas a través de la conjunción por ley de adjunción de 1 y 4. ¿Ya? Las podemos unir a través de la conjunción y obtenemos esa. Pero ¿y de qué nos sirven? No nos sirve de nada. Veamos a dónde nos lleva. Podemos aplicar distributividad. Estoy dando vueltas. Hay algunos ejercicios en los que no pueden avanzar. No existe una ley de inferencia exactamente para estos dos y llegar acá. No hay ninguna equivalencia. Bueno, equivalencias estamos usando, a ver a dónde nos lleva. Y también vamos a juntar las proposiciones y lo que estamos infiriendo para tratar de sacar nuevas premisas. ¿Ya? Entonces, por distributividad, R y R o R y T. Vamos ahí, por distributividad de 5 y 6. Bueno, 7. R y R, por idempotencias, R o R y T. Muy bien. Podemos distribuir y vamos a llegar a lo mismo y vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. No podemos avanzar y no podemos llegar a no T. Bueno, entonces hay que parar porque no se avanza. Si se da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, lo que hay que hacer es intentar demostrar si es válido o no ese razonamiento utilizando las tablas de verdad. Bueno, ¿cómo podemos representar este razonamiento? Lo podemos representar como la conjunción de las premisas como antecedente de un condicional y como consecuente la conclusión. Entonces vamos a escribirlo así. R y no R, entonces T. Ya como conclusión, no T. Muy bien. Esta tabla de verdad tenemos que construir. Si debajo del condicional nos sale todo verdadero, esta tautología y se demuestra el razonamiento.
Si no, el razonamiento no es válido y se trata de una falacia. Construyamos esa tabla de verdad. R y no R, entonces T, entonces no T. Vamos a construir la tabla. ¿Listo? Todo eso es el antecedente de este razonamiento transformado en un condicional o implicación. Bueno, para construir la tabla de verdad recordemos cuántas proposiciones simples hay. R, nuestra primera proposición simple, no R, no importa, está hablando de R. T es la segunda proposición simple, T. Solo hay dos. El número de filas es igual a 2 a la n, en este caso 2 al cuadrado, 4 filas. Muy bien. Directamente escribimos los valores de verdad. Primero apareció R, entonces va a ser verdad, verdad, falso y falso. ¿Ya? Listo, este es nuestro primer paso. ¿Vuelve a aparecer R? Sí. Entonces repetimos esos mismos valores de verdad. Verdad, verdad, falso, falso. ¿Vuelve a aparecer R? Ya no. La siguiente, y ese, como repetimos, es el primer paso. Luego, la siguiente proposición simple en aparecer es T. La mitad de valores de verdad que usamos para la primera proposición, usamos dos verdaderos. Ahora va a ser la mitad de eso, 1. Va a ser verdad, falso, verdad, falso. Y repetimos, verdad, falso, verdad, falso. Ese es el segundo paso. Muy bien. Ahora, para resolver lo que está al lado derecho del condicional, la negación de T es negar cada uno de estos valores de verdad y el resultado sería negación de verdad es falso, negación de falso es verdad, negación de verdad falso y negación de falso es verdad. Ahí está mi paso 3. Yo ya tengo el resultado de lo que está al lado derecho del condicional o implicación. Muy bien. Ahora, para el lado izquierdo, no puedo hacer R y no R. Lo que tengo que hacer es el paréntesis primero, el condicional. El condicional de no R con T. Para eso, primero hay que resolver qué valores va a tener no R. El resultado va debajo de ese operador proposicional. Negación de verdad, falso, negación de verdad, falso, negación de falso, verdad, negación de falso, verdad. Ese es nuestro cuarto paso. Muy bien. Ahora, tengo el resultado de no R, con condicional hay que enlazar con T. La regla para operar el condicional es solo es falso cuando una verdad produce falso. Este es el caso. Solo es falso el condicional cuando una verdad produce falso. Todos los demás es verdadero. ¿Verdad que produce verdad? Verdad. Miren, esto se parece a cuando un razonamiento tiene una premisa falsa. Falso siempre produce verdad. Falso siempre produce verdad, no importa si la conclusión es verdadera o falsa. ¿Ya? Ese es el paso 5. Tenemos el paso 5. Ahora, para terminar todo lo que está al lado izquierdo del condicional, tenemos que funcionar R con el resultado del paréntesis, con esta columna 5. La conjunción, su regla es, solo es verdadera si los dos son verdaderos. A ver, verdad y verdad, lo voy a escribir con rojo para darnos cuenta. Verdad y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. Ese es el paso
6. Y estamos por terminar. La última columna corresponde a la operación proposicional final, que es la condicional o implicación de la conjunción de las premisas RI del paréntesis del condicional. Esa conjunción que genera como conclusión, como consecuente del condicional, la conclusión del razonamiento. Ahora, recordemos, la regla de verdad del condicional solo es falso cuando una verdad produce falso. A ver, verdad que produce falso es falso. Verdad que produce verdad, verdadero. Y falso no importa, verdad, verdad. Esa es la columna 7. Este es el resultado de la tabla de verdad. Y nos fijamos. ¿Es una tautología? ¿Tiene todo verdadero? No. No es tautología. Por lo tanto, el razonamiento no es válido. Esto es una falacia. ¿Ya? No se puede llegar a esta conclusión con estas premisas. ¿Por qué? Porque es insuficiente información. ¿Listo? En el ejemplo ustedes tenían, si el pueblo trabaja, entonces el pueblo progresa. El pueblo no trabaja, entonces el pueblo no progresa. De ahí saqué este ejemplo. No es suficiente información la que nos presentan las premisas para inferir esa conclusión. Es más, sacar esta conclusión con estas dos premisas es un razonamiento incorrecto, no está bien formulado, es inválido. ¿Ya? Es inválido. Entonces ahí está la demostración. Hay algunos casos en los que no pueden llegar a demostrar ni siquiera la negación de este consecuente. No llegan a encontrar en ningún momento falso. No llegan a encontrar en ningún momento ni siquiera ni su negación. Entonces tienen que recurrir ahí a la tabla de verdad. Mucho mejor si las proposiciones simples solo son 2, va a ser una tabla de 4 filas. Si las proposiciones simples fueran 3, sería 2 elevado al cubo, 8 filas, un poco más complicado. Si las proposiciones simples son 4, ahí preocúpense por la tabla de verdad, va a ser algo grande. ¿Listo? Ahí vamos a quedar con este tema de demostración de validez de razonamientos. ¿Listo?